De prensa finalmente desde el interior de la Casa Rosada. Vamos a escuchar qué dicen. En los próximos días al Congreso de la Nación, un presupuesto que además tiene la característica de ser un presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos. Y como planteamos hoy en el CFI, hemos encontrado en los gobernadores un acompañamiento, primero a la necesidad de que el presidente cuente con la herramienta institucional fundamental, que es el presupuesto que se vota todos los años, y segundo, además, el convencimiento de que ese presupuesto tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos. Y por supuesto esto no escapó a la reunión del día de la fecha. Yo voy a pasarle la palabra a los otros miembros de la mesa y después estamos a disposición para las preguntas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me voy a repetir un poco con el ministro Frigerio, pero yo creo que la reunión de hoy es el broche de un trabajo que venimos haciendo hace ya 2 o 3 meses, porque venimos conversando con los ministros de Hacienda provinciales, con los gobernadores, acerca de qué manera encarar el presupuesto de la Argentina para 2019 en la búsqueda de consensos, sabiendo que era un año en el cual la Argentina tenía que reducir drásticamente su déficit y sabiendo que la Nación necesitaba la colaboración de las provincias en esta tarea. Y quiero resaltar el diálogo que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y que eso le da un plus a este presupuesto porque da un marco institucional donde muestra que no es un gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina que está buscando el equilibrio fiscal, que se compromete con la responsabilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias por las que estamos atravesando. Y en ese sentido yo quiero agradecer todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses como un equipo, nosotros, pero también en consulta con miembros de otras jurisdicciones, del oficialismo, de la oposición. Por supuesto, es el presupuesto del gobierno, pero en donde hemos logrado el entendimiento de miembros de la oposición acerca de la necesidad de alcanzar el equilibrio presupuestario. Como ustedes saben, vamos a estar presentando el presupuesto el día 15, iremos a dar el debate al Congreso y ahí continuaremos entonces ya con el detalle de cómo se presentan las medidas de ingresos y de gastos. Bueno, con algunos hablamos más temprano en la reunión de algunos gobernadores de los gobernadores de la oposición en el CFI. El planteo, y recién lo hemos hablado con el presidente de la Nación, hay un consenso en que la Argentina debe tener una ley de presupuesto, que ese presupuesto debe ser con equilibrio primario. Eso requiere de un esfuerzo de todos, del sector público y obviamente también ya lo hemos visto del sector privado, a efectos de acelerar. Recordemos que inicialmente se había hablado de llevar el déficit fiscal al 1.3 del PIB. Hoy lo que estamos hablando es de acelerar el segundo tramo, que era el tramo 2020, para hacerlo en el año que viene. Eso va a requerir un esfuerzo de todos. Desde la oposición insistimos que el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente, pero claramente tenemos que avanzar en eso. Y en ese marco, dejando muy claro que el debate se va a dar en el ámbito de las 2 cámaras del Congreso. Lo que los gobernadores hemos planteado es el marco de consenso político en términos de realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr un presupuesto equilibrado y, naturalmente, que esa herramienta sea la que permita que el Poder Ejecutivo pueda funcionar el año próximo. Buenas tardes. Sí, estuvimos con el presidente y los gobernadores conversando en materia presupuestaria, pero no solamente estos aspectos, sino también que el presupuesto de la Nación es fundamental para que las provincias puedan tener una perspectiva de lo que se va a invertir en cada una de las jurisdicciones,
también es necesario que cada una de las provincias pueda tener su propio presupuesto y de esa manera tengamos señales claras de que estamos trabajando juntos, de que reconocemos que hay una crisis, pero que la estamos afrontando entre todos. Creo que en la dirigencia política tiene que haber esta madurez, que es la que estamos conversando, de poder sentarnos a ver cuáles son los aspectos presupuestarios que tenemos que estar incluyendo o excluyendo, de manera que podamos tener un equilibrio financiero y que podamos realmente los argentinos vivir con lo nuestro. Así que me parece que fue muy productiva esta reunión y es la forma que tenemos que seguir teniendo para trabajar una Argentina madura que busca encaminarse nuevamente al desarrollo. Buenas tardes para todos. Bueno, en línea con lo que decían los gobernadores, es importante para nosotros poder trabajar desde el vamos en la concepción de la búsqueda de un presupuesto justo, equitativo, en el cual todos compartimos que tiene que ser de equilibrio fiscal, que es sentar las bases, el cimiento, para que cada una de nuestras economías regionales desarrollen sus recursos humanos naturales, se fortalezcan nuestras economías regionales y las finanzas públicas provinciales y nacionales. En la provincia de Neuquén lo estamos haciendo, logrando el equilibrio fiscal, y es muy importante que hayamos podido dialogar con todos los gobernadores, con el presidente y con los ministros, antes de que la ley de presupuesto sea presentada. Esto nos da un tiempo ahora para trabajar técnicamente con las distintas áreas y competencias para buscar que la ley de presupuesto que se presente el viernes y sábado de esta semana esté ampliamente consensuada para que su trámite se vea fortalecido y agilizada en el Congreso. Es un sentimiento, un compromiso y una responsabilidad compartidas por todos que para hacer de este país el país que podemos ser, necesitamos de ya tener la base del plan de gestión institucional, que es la ley de presupuesto de cada año. No tenerla sería un golpe institucional que en nada beneficiaría a ningún sector, a ninguna provincia, a ningún argentino. Muy buenas tardes, Martín Di Natale, Infobae. Quisiera preguntarles por el lado del gobierno a los ministros si este acuerdo se ha dialogado ya o se ha avanzado en algún diálogo con el Congreso, con algunos referentes del Congreso, como para avanzar en este acuerdo, por un lado, con los gobernadores también para saber si hay un acuerdo relacionado con una compensación de los recortes que se están previendo en función de los ingresos o impuestos que se pueden llegar a extender para el año que viene, y cómo se compensa también los recortes en la obra pública que están previstos para el presupuesto 2019. Nosotros venimos trabajando en paralelo a las reuniones que tuvimos con los equipos técnicos de las provincias y con los propios gobernadores, también con representantes del Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, con la idea también de que ese trabajo previo pueda agilizar un poco más la discusión, el debate y la posterior sanción de este presupuesto con el equilibrio fiscal. Y por supuesto, una vez ingresado el presupuesto el 15 de septiembre, este trabajo se va a intensificar mucho más, porque creo que lo dijo Juan Manuel, el lugar donde se termina debatiendo y votando el presupuesto es el Congreso de la Nación. Este apoyo que hemos recibido de los gobernadores en términos de dejar en claro que hay coincidencia respecto a la necesidad que tiene el Gobierno Nacional de contar con un presupuesto y que este presupuesto sea equilibrado, no obsta el trabajo de búsqueda de consenso a través del diálogo que tenemos que tener con el Parlamento. Respecto al otro tema, me adelanto también a contestar, como lo dijo el gobernador de Salta, el primer esfuerzo que nos planteamos, que fue pasar de un déficit del 2,7% al 1,3%, lo definimos a través de una reducción o un esfuerzo fiscal por parte del Estado en sus distintos niveles. La necesidad de acelerar el camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas y pasar del 2,7 al equilibrio fiscal nos obligó a pensar también
por el lado de los ingresos. Y en ese sentido estuvimos trabajando también con las provincias para ver cuáles son esos ingresos que impacten lo menor posible en el entramado productivo, que es lo que queremos preservar y lo que tenemos todos que tratar de rápidamente pasar a una agenda de crecimiento y de desarrollo, y esa agenda de crecimiento y desarrollo necesariamente está vinculada con sostener, en parte por lo menos, la reducción impositiva que nos fijamos en el 2017. Buenas tardes. Perdón. Muy cortito, en línea con lo que planteaba el ministro. Hay algunas, a través de algunas compensaciones que se caen, algunas otras situaciones vinculadas a la matriz tributaria, hay algo, como decimos, de ingresos que se trabaja, pero irremediablemente la disminución en términos de gasto de cada una de las jurisdicciones, en nuestro caso las provinciales, no tiene compensación. Dentro de nuestros presupuestos deberemos de readecuar partidas el año que viene, o sea, diseñar, porque en definitiva es un nuevo presupuesto, partidas a efectos de generar el menor impacto social posible. Si el acuerdo está plantado esencialmente en que no haya una reducción en aquellos números que tienen impacto social directo. Hablamos de salarios, de haberes, de distintas situaciones que, por cierto, no podríamos avalar, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. El presupuesto lo que contiene también son los indicadores fundamentales, como es el crecimiento, el valor del dólar y la inflación. Quería preguntar cuáles son los estimados para este año y para el año que viene. Y también preguntarles qué les pidió el presidente o qué conversaron en particular con el presidente en función de lograr este equilibrio fiscal y qué plantearon las provincias en ese sentido, en la charla con el presidente. Gracias. Bueno, los supuestos macroeconómicos ya los van a conocer el día 15 cuando presentemos el proyecto de ley de presupuesto, pero sin duda van a ser muy conservadores en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo para el año próximo, con lo cual aun cuando la economía terminara el año próximo creciendo en el cuarto trimestre a un ritmo elevado, la tasa de crecimiento que podría mostrar igual sería muy baja, ¿no? Pero no quiero adelantar los números porque quiero que esos números sean presentados primero al Congreso, que es quien debe recibirlos el día 15, ¿no? Así que esos números se van a conocer en ese momento. Bueno, respecto a la charla con el presidente, acá ya se adelantaron algunas cuestiones de la conversación que tuvimos recién. Como dije, fue agenda abierta. Cada gobernador que hizo uso de la palabra planteó primero un apoyo en este momento difícil que vive el país, sobre todo vinculado con lo que estamos conversando, que es el tema de la posibilidad de contar con un presupuesto, y en este caso un presupuesto equilibrado, en línea con los compromisos que asumió el país, pero no se circunscribió solo a eso. Hubo también cuestiones específicas de cada provincia, preocupaciones respecto a la necesidad de retomar lo más rápidamente posible la agenda de crecimiento que nos acompañaba hasta hace pocos meses atrás, por lo menos hasta el primer trimestre de este año. La Argentina venía creciendo y la intención que tenemos detrás de esta reunión y detrás de este trabajo conjunto es dar las señales precisamente para eliminar las incertidumbres, la volatilidad en el mercado y volver a tener una agenda de desarrollo, que es lo que está esperando la Argentina y los argentinos que ocurra lo antes posible. Así, ¿qué tal? Buenas tardes. Del diario La Capital de Rosario, Rodolfo Montes es mi nombre. Quería consultarle a los gobernadores, en especial a los gobernadores de la oposición, del justicialismo, en este caso Urtubey, ¿por qué hace ya unos cuantos años, casi una década, durante el gobierno anterior, de algún modo los gobernadores peronistas vieron como un hecho virtuoso el hecho de desentenderse del Fondo Monetario Internacional y construir presupuestos sin los paradigmas o las exigencias del fondo? Lo vieron como virtuoso hace algunos años y ahora
de algún modo ven como positivo o como razonable o como necesario hacer algo que es lo contrario, sería hacer un presupuesto un poco condicionado en muchos aspectos por el Fondo Monetario. ¿Qué pasó en el medio, digamos, para este cambio de visión? El déficit fiscal en la Argentina nos acompaña hace 61 años, no hace 10. Me parece que eso es bueno aclararlo. Salvo 5 años, que fueron hace pocos, la Argentina viene trabajando con déficit fiscal. Sigo sosteniendo que yo no hubiera ido a acordar con el Fondo Monetario. No creo que sea conveniente, pero bueno, ya está hecho, es un hecho dado. Y la idea por la cual nosotros, por lo menos en mi caso, entiendo que hay que avanzar hacia el equilibrio fiscal, no es para agradar a los mercados, es para prescindir de los mercados y no necesitar plata para gastos corrientes, nada más que eso. Sí, buenas tardes, soy Horacio Serafini de La Voz del Interior y los Andes. El ministro Duchovne le dijo que aun cuando pudiera haber en el último trimestre del año que viene un fuerte crecimiento de la economía, de todos modos no había que generarse muchas expectativas de qué iba a pasar en 2019. ¿Eso significa que el crecimiento va a ser cero? Por un lado eso, y por otro lado, ¿cuáles son los supuestos macroeconómicos respecto al dólar y la inflación? Horacio, el ministro va a cumplir con la Constitución, va a presentar el presupuesto en tiempo y forma y va a presentarse también en el Congreso probablemente el lunes o el lunes mismo de la semana que viene y va a anticiparle primero a los representantes del Parlamento cuáles son los lineamientos y las variables que están contempladas en los cálculos de ingresos y egresos del presupuesto, que como anticipó el ministro son conservadores, es decir, no queremos equivocarnos o queremos equivocarnos lo menos posible en este sentido y queremos ser muy prudentes respecto a ese análisis de ingresos y de gastos que está planteado en esta que es una de las leyes, probablemente la ley más importante que se vota cada año en todos los países.